y estamos iniciando una nueva serie. Esta es la segunda parte, Babilonia, la ciudad comercial, la futura ciudad comercial. Y lo que estamos haciendo es investigar en la Biblia de qué forma la región, ahora sí pueden ponerme el mapa, la región que la Biblia llama, esta región, Siria e Irak, que ustedes ven, sí lo ven, ¿verdad? Es la región que se llama la Mesopotamia, o también que es la región entre dos ríos, que es el Tigris y el Éufrates. Pero esta es la zona, Irak, Siria, donde nació la civilización bíblicamente, no conforme que dice que en África, etcétera, etcétera. Aquí fue donde nació la civilización, aquí fue donde realmente Adán y Eva estuvieron, aquí fue de donde Dios llamó a Abraham de Irak, y esta región de Siria e Irak no estaba dividida como lo está desde el siglo pasado, de 1920 a nuestros días, cuando Inglaterra y Francia dividieron el Medio Oriente, que estaba en posesión del Imperio Otomano Turco o de los musulmanes. Entonces, ya ahorita Siria tiene su parte, Irak tiene su parte. Muy bien. Cuando venimos a la Biblia y tú ves la palabra Babel o Babilonia, se refiere a esta región geográfica donde se encuentra Siria y Irak. Y estas dos regiones es lo que se llama la Mesopotamia, o también la tierra de Sinar, o la tierra de los caldeos. Esta historia bíblica es muy importante para todos ustedes, porque cuando venimos y encontramos en la Biblia, vayamos rápidamente a Génesis capítulo 10, que en la primera ciudad que fundó Nimrod, que fue el primer rebelde de la historia, se llamó Babel. Génesis 10, versículo 10, y fue el comienzo de su reino Babel. Babel significa confusión. Babilonia, la puerta de Dios, o la puerta o el portal, que podríamos nosotros decir que se transfirió a la Torre de Babel, cuando el ser humano levantó un monumento, una torre, un sigurat, como es la palabra adecuada, creo que es aramea, sigurat, que quisieron alcanzar el cielo, independizarse de Dios, y si viene un diluvio, aquí no nos va a alcanzar el diluvio, y vamos a hacernos un hombre, porque desde entonces ha sido la ambición del ser humano, hacerse un hombre, ser populares, tener el aplauso, que la gente me admire, que me amen, que me respeten, etcétera, etcétera. Y cuando terminamos la Biblia, vayamos a el capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Al terminar la Biblia, encontramos otra vez la palabra Babilonia, que se repite más de 280 veces en la Biblia. Babilonia es la palabra que más se repite después de Israel. Entonces es una zona importantísima bíblicamente, porque ahí comenzó la civilización y ahí va a terminar la civilización. Ahí, ¿verdad?, que está junto a Israel, va a ser la guerra del Armagedón o la tercera guerra mundial. Y la Biblia nos muestra que muy pronto comenzará una construcción en Irak, o en esa zona entre Siria e Irak, de una ciudad comercial, que es la que se encuentra en Apocalipsis 18. En Apocalipsis 17, Babilonia es una ciudad religiosa. Dice el versículo 18, la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra, que es Roma. Cuando Juan el apóstol escribió Apocalipsis, la ciudad reinante era la ciudad de Roma. Entonces se va a levantar dos ciudades, para que estemos atentos, no al TikTok, ni a las redes sociales, sino a la Biblia. Se van a levantar dos ciudades. Una va a ser religiosa en Roma,
que va a unificar a casi todas las religiones del mundo durante los primeros 3 años y medio de la tribulación. O sea, ahorita estamos a vísperas del rapto. En cualquier momento millones de personas vamos a desaparecer, más bien de personas no, sino de creyentes. Cuando salgamos del mundo en el rapto, viene inmediatamente lo que se llama el día del Señor, o los tiempos de la ira de Dios, de los juicios de Dios que van a caer sobre el mundo. Ojalá que tú no te quedes después del rapto. Y en estos tiempos de juicio, Dios va a tratar con la nación de Israel. Después viene el milenio, donde vamos a entrar tanto judíos como cristianos al reino mesiánico de Jesucristo. Y cuando nosotros veamos que en los primeros 3 años y medio de la semana 70 de Daniel se levanta esta ciudad comercial, es simplemente porque el anticristo tal vez la vaya a financiar o con dinero del mundo árabe. Hace algunas semanas hubo una noticia que puso los pelos de punta al mundo entero y que casi nadie creyó. El presidente Trump fue a Arabia Saudita a entrevistarse con el príncipe Salamán, hijo del gran jeque que ya se hizo a un lado. El hijo está gobernando Arabia Saudita. Y Arabia Saudita, que está aquí, ¿verdad? Bueno, todo el mundo lo sabe dónde está Arabia Saudita. Todo esto es Arabia Saudita. Aquí tenemos a Kuwait en la orillita. Todo esto es el Golfo Pérsico. Ya ven aquí, todo es el Golfo Pérsico, donde circula casi el 30-40% del petróleo. Y en el mar aquí en el Mar Rojo, entre Egipto y Arabia, que es todo el Mar Rojo, está controlado por los Yemens, ¿verdad? Que se encuentran en la punta. Aquí, ¿ya vieron a Yemen? Son los que están mandando los cohetes a Israel. Desde ahí, imagínense, los mandan a Israel los cohetes, y donde están los Houthis, que es un grupo terrorista. Bueno, ellos están controlando el Mar Rojo, y aquí el Golfo Pérsico lo controla Irán. En Jeremías capítulo 49 encontramos una profecía que dice que todavía no se cumple. Parecía que ahora que atacó Estados Unidos a Irán y metieron bombas que perforaron o penetraron a casi 70 metros de profundidad de tierra las instalaciones o las facilidades nucleares de Irán, no bombardearon lo que la Biblia pronuncia en Jeremías 49, que se llama la tierra de Elam. Elam es todo esto. Elam es todo esto. ¿Lo ven aquí? Eso se llama Elam. Muy bien. En el Antiguo Testamento no estaba todo esto que es Irán. Hasta el siglo XX se compuso esto y esto y esto, y todas las divisiones se hicieron hasta el siglo XX, cuando los ingleses derrotaron al Imperio Otomano, el general Allenby de Inglaterra, y entonces sacaron a todos los otomanos de todo este lugar que ellos estaban controlando, y los ingleses se repartieron el Medio Oriente junto con Francia. Entonces, hasta 1920 se hace la repartición. En el 48 regresa a Israel, Siria y todas estas naciones se forman en el Medio Oriente, y desde entonces todo esto se convierte entre Irak, entre Arabia y entre Siria, en las naciones que tienen el 65% del petróleo del mundo entero. En esa zona se encuentran los yacimientos más grandes de petróleo del mundo entero. Es una zona en conflicto, es un pastel que China, Rusia y Estados Unidos ahorita, que son las 3 naciones en conflicto o en tensión continua, quieren gobernar el Medio Oriente. El presidente Trump llega a Arabia y les dice: oigan, pero ¿para qué no estamos peleando? Ustedes tienen petróleo, tienen dinero. Vamos a convertir el Medio Oriente en un paraíso. Eso fue lo que hizo Trump, como un hombre de negocios que es, porque no es político, a los jeques árabes. Los jeques árabes se voltearon a ver y dijeron: oye,
este tipo, ¿verdad? Este cuate tiene razón. ¿Para qué estamos que contra Irán y contra Siria y por aquí y por allá? Vamos a hacer un paraíso. Gaza, ¿verdad? Que es la parte de aquí está Israel. Gaza es toda esta orillita que está junto al mar Mediterráneo y está dentro de Israel. Todo aquí lo morado es Israel. Entonces Gaza es esa orillita que le fue entregada a Egipto y después en el 2005 los judíos se salieron y se le entregaron completamente, desgraciadamente, al gobierno de Gaza del presidente Mahmoud Abbas, que él lo entregó a un grupo de terroristas porque dijeron: no queremos una ciudad en Gaza, queremos exterminar a Israel. Pero si no tenemos ejército, ¿cómo vamos a exterminar a Israel? Entonces los árabes, los egipcios, los libaneses, los jordanos le dijeron al presidente Mahmoud Abbas: no se salgan de Gaza, porque ustedes son los que necesitamos para que de ahí brinquemos a Israel, porque pues está pegadito a Israel, con frontera con Israel y con acceso a Israel. Entonces formaron el grupo terrorista Hamas, que significa en hebreo los violentos. Y este grupo fue el que todo el dinero que les mandaban para la comida, para el agua y para las medicinas y los hospitales en Gaza, se quedaron con ellos, construyeron 500 kilómetros de túneles con el dinero que mandaban para la comida y para el agua y para las medicinas. Y entonces se quedó el pueblo de Gaza, igual que el pueblo de Cuba, igual que el pueblo de Venezuela, igual que el pueblo de Nicaragua, hambrientos. ¿Por qué? Por la corrupción del gobierno. Vivimos en un mundo donde los gobiernos corrompen tarde o temprano al pueblo. Por eso los juicios de Dios tienen que caer sobre el mundo. Entonces, cuando hablamos de musulmanes, no estamos hablando de todos, sino del gobierno de los musulmanes. Cuando hablamos de Venezuela, qué precioso es Venezuela, los venezolanos son lindos, estamos hablando del gobierno. Cuando hablamos de Cuba, hoy el pueblo de Cuba, precioso, las playas de Cuba, todo el azúcar que comenzaron a explotar en Cuba desde el siglo pasado, maravilloso. ¿Cuál es el problema? El gobierno. En Nicaragua, los nicaragüenses con la guerra sandinista perdieron miles de personas. ¿Cuál es el problema? El gobierno. Quiero que me entiendan. Entonces, cuando hablamos también del gobierno que va a haber en Roma, donde el centro es el Vaticano, los católicos no tienen la culpa. Los venezolanos no tienen la culpa. Los cubanos no tienen la culpa. El Vaticano se convirtió en un poder político. Y como todo político, se tiene que corromper. Entonces, es muy importante todo esto para ampliar nuestra comprensión de lo que está pasando en el mundo y no adelantarnos a juzgar ni a opinar sin antes tener los pelos en la mano, como decimos en México. Entonces, la Biblia termina ahí precisamente donde comenzó, en Babilonia o Irak y Siria, que es el territorio geográfico que pertenece a la antigua Babilonia. En el capítulo 17 de Apocalipsis es la Babilonia religiosa, una ciudad en Roma que se convierte en el centro de la distribución de una política para poder mezclarse con el gobierno, que ese fue el error del Vaticano, ¿verdad? 300 años después de Cristo, que se convirtió en un poder político y se prostituyeron en lo que Dios les había encomendado, la palabra de Dios. Entonces, por eso se le llama la ramera al sistema religioso. ¿Por qué? Porque se hicieron a un lado de las enseñanzas espirituales y mezclaron la política con la religión, que eso nunca debe ser. Y ahora vemos en el capítulo 18 una ciudad que vamos a desarrollar en este tema poco a poco, que se llama la ciudad comercial. Y esta ciudad comercial estará en Irak. Atención, dos ciudades futuras, centro de la atención mundial, Roma y el Medio Oriente. Y el Medio Oriente es precisamente porque hay tanta confusión y tanta tensión, precisamente porque ahí se está debatiendo el futuro del mundo.
El que controle esa región del Medio Oriente, ¿qué cosa controla? El petróleo. Y ahorita le llaman el oro negro al petróleo. Entonces es importantísimo para todas las naciones, Rusia, Turquía, China, Estados Unidos, la que tú me quieras mencionar, es importantísimo la sobrevivencia del petróleo. Un ejemplo, ahorita, bueno, creo que así alcanza, sí, tenemos aquí a Rusia. Bueno, aquí está Rusia hasta arriba, la pueden ver Rusia. Rusia manda el petróleo a toda Europa. Rusia manda el petróleo a Europa, principalmente a Alemania. Alemania recibe a través de los acueductos, se llama Store Line, todo el petróleo, y Alemania reparte el petróleo a toda la Unión Europea. Entonces Europa no puede prescindir del petróleo. Por eso cuando Putin invade Ucrania, ya lo comenzamos a entender. Putin le dice a la Unión Europea que tienen a la OTAN, que es el ejército de Europa, la OTAN, la Organización del Tratado de las Naciones del Norte. Si ustedes se meten en mi guerra con Ucrania, les cierro la llave. Y entonces Europa se puso a temblar. Oye, pero ¿qué podemos hacer? No vamos a poder defenderlos, le dijeron a Zelensky, el presidente de Ucrania. Entonces entró Estados Unidos y el presidente Biden, con la ambición de derrotar a Rusia y quedar como el presidente que finalmente conquistar Rusia, conquistas el mundo, porque ya China no lo va a proteger en este tiempo. Vamos a apoyar a Ucrania. Y entonces Biden comenzó a mandar ejércitos, tanques de guerra, ametralladoras, un sinnúmero de sistemas de defensa contra drones, contra bombas y misiles, lo que ustedes gusten y quieran. Y en ese momento la OTAN, sintiéndose respaldada por el presidente Biden, ayudan a Zelensky. ¿Qué hace Putin? Pues se enoja. Y Putin amenaza usar armas nucleares. Entonces viene este conflicto tremendo, posiblemente una guerra. ¿Se acuerdan cuando estaba todavía el presidente Biden? Estamos aquí en el mundo, salimos de la pandemia, ahora Rusia invade Ucrania, ahora pasa esto, estamos casi, ¿qué va a pasar mañana? Había una tensión en el mundo desde desde el 20 que comenzó la pandemia, que no han parado las amenazas todas las semanas de que algo va a pasar en el mundo. Y mientras vamos avanzando en todo este camino tan peligroso que es la vida, tenemos que consultar la palabra profética más segura. Tenemos que poner atención a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que abrir nuestro entendimiento, a darle tiempo a Dios, a que me hable en la mañana, a que Dios me hable en la noche, a que yo venga a consultar aquí en la palabra de Dios el problema con mis hijos, con mi esposa, con mi trabajo, a través de mis problemas, mis traumas, mis angustias, mis complejos, todo aquello que está interponiéndose para que mi vida se desarrolle o tu vida se desarrolle en un nivel de normalidad, tiene que ver tu relación que tienes con la Biblia. Todo está relacionado con el tiempo que pasamos en contacto con la palabra de Dios. Ahora agrégale la cereza en el pastel, que llegas a la iglesia el domingo y ni traes la Biblia. Por eso les digo que cuando abramos la Biblia, los que no la traigan se sienten con un cristiano. ¿Por qué? Porque ya sería el colmo venir a la iglesia sin la Biblia. No, pues como ponen ahí los versículos, ¿verdad? Espérame tantito, eso lo hicimos al principio para tanta gente que no es cristiana, que los lean porque no traen Biblia. Pero los cristianos la traemos y tenemos que aprender a manejarla. Es la espada del Espíritu. Y cuando te decimos, hablan en Isaías, se van a Apocalipsis. Vamos a leer los Salmos y comienzan con el libro de Levítico. O sea, qué importante es que ahora ya tomemos en serio la palabra de Dios y la Biblia. Muy bien. Las profecías acerca de Irak y las profecías acerca de la tierra de Sinar o la tierra de los caldeos, que son tres términos sinónimos, nunca se han cumplido. Porque hay
algunos maestros de la Biblia que enseñan que todas las profecías ya se cumplieron, que la semana 70 de Daniel ya se cumplió. Inclusive he oído que dicen que ni siquiera hay rapto, que cuál cosa, como que un rapto secreto, y se burlan hasta del rapto, y dicen que no va a haber un reino milenial, que la semana 70 de Daniel ya se cumplió, que todo el Apocalipsis ya se cumplió. Bueno, tantas barbaridades, porque en la viña del Señor hay de fresa, de plátano, de jamaica y de melón. En las iglesias hay de todos sabores y de todos colores también. Y tenemos que saber nosotros de qué color nos vamos a pintar para poder determinar qué es el color realmente que Dios quiere que nosotros tengamos. Rápidamente, vamos a demostrar, antes de seguir adelante, que las profecías con Irak o con Babilonia no se han cumplido. La antigua Babilonia, esto me va a tardar 3 minutos en compartírselo, fue la capital de Hammurabi y sus sucesores. Fue parcialmente destruida por el rey Sennacherib, rey de Asiria, que sitió a Jerusalén. Lo encontramos entre el capítulo 37 y 39 del libro de Isaías. Ahí encuentra la historia de Sennacherib. Quedó bajo el imperio asirio hasta la caída de Babilonia, quien lo libró Nabopolassar, quien al morir Nabucodonosor reconstruye la gran ciudad de Babilonia. ¿Se acuerdan los jardines de Babilonia, que se consideraron una de las 7 maravillas del mundo? Bueno, fue en época precisamente que le dejó Nabopolassar a Nabucodonosor. Y desde entonces hasta nuestros días, Babilonia siempre ha existido. Hay una ciudad, Gilá, que se llama, que está muy cerca de Bagdad, pero ahí está todavía esa zona geográfica y estas profecías no se han cumplido. Ahora bien, veamos en primer lugar algo que es muy importante. La Babilonia literal, terrenal, visible, esa zona geográfica en la Biblia es la zona de más influencia demoníaca, donde más avisperos hay de demonios en esa zona geográfica. Ahora nos extraña porque todo el problema está ahorita en el Medio Oriente. Siria ya entró Jolani, un ex comandante de Al Qaeda y de ISIS. Está ellos, los yihadistas, los kurdos, los drusos, los rebeldes. Ahorita Siria, ahí junto a Irak, es un avispero de etnias que están tratando de poder controlar el Medio Oriente. Pero hasta este momento Israel le ha dicho a Jolani, no te acerques y ni cruces Israel. Hace una semana Jolani permitió que mataran a los drusos. Los drusos es una religión secreta y los drusos son gente muy pacífica. Hay como 150,000 drusos en el Medio Oriente. Muchos viven en Jerusalén, al norte de Israel y en el Líbano. Los drusos solamente quieren vivir. Si estamos en Acapulco, no vamos a molestar que nadie pesque. Si vivimos en Tlalnepantla, no vamos a meter con nadie. Si estamos en el Líbano, písanlo. No queremos problemas con nadie. En Israel no tienen problemas con nadie. Los drusos son una religión que se deriva del Islam. Y los musulmanes no los quieren. Entonces, como ahora en Siria, los musulmanes sunitas se juntaron con algunos chiitas, que son los dos de las ramas de los musulmanes, y vieron a los drusos como enemigos o como apóstatas. No, ellos son unos herejes. Mataron más de 40,000-50,000 drusos, los colgaron, los crucificaron hace 2-3 semanas. ¿Lo viste en TikTok? ¿Lo viste en las redes sociales? ¿Verdad que no? Estos son genocidios realmente. Entonces, ¿qué hizo Israel? Atacó, ¿verdad? Entró a Damasco, la capital de Siria, hace como una semana y bombardearon las oficinas del Departamento de Defensa de Jolani. Y dijeron, con los drusos no te metas, porque en Israel tenemos drusos. Y los drusos en Israel son soldados. Entraron al ejército. Israel aceptó en el ejército a todo tipo de personas. Y los drusos dentro del ejército han sido fieles al ejército de Israel.
Y cuando oyeron que estaban matando a sus familiares en Siria, pues Israel, de una forma amigable, ¿verdad?, y compatriota, tenían que ayudar a los drusos de Israel con sus familiares que se están matando en Siria. Y por eso bombardearon Siria. E inmediatamente el New York Times, CNN, acaban de cometer otro genocidio los israelitas. Tantas babosadas, tantas estupideces, tantas cosas que es increíble lo que está pasando en el mundo y que la gente no se da cuenta realmente de la realidad. Vayamos rápidamente y veamos en Isaías 21, en el Antiguo Testamento, no te vayas hasta el Génesis, por el amor de Dios. Está como a la mitad de la Biblia de Isaías. Si no se ve la mitad de la Biblia, pues ahí está. Isaías 21, veamos de qué forma la Biblia ha relacionado desde el principio hasta el final esta zona geográfica como guaridas, cuevas, habitaciones, moradas de espíritus malignos, de demonios. Isaías 21, versículo 9. He aquí vienen hombres montados, jinetes de dos en dos. Después habló y dijo, ¿cayó quién? Babilonia. Ponle ahí Irak o Siria, ¿verdad? Porque era la legión de Siria e Irak, para que ya en tu Biblia puedas tener referencias históricas aunadas a la revelación de Dios. Cayó Babilonia y todos los ídolos de sus dioses quebrantó en tierra. O sea, llena de dioses. Y cuando la Biblia habla de dioses, pues se refiere a demonios que se encuentran detrás de muchos de los ídolos. Brinquémonos a Isaías 47. Isaías 47, versículo 1. Desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra sin trono, hija, ahí está otra vez, de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Versículo 9 y 10, mucha atención, 9 y 10. Estas dos cosas te vendrán de repente en un mismo día, orfandad y viudez. En toda su fuerza vendrán sobre ti, a pesar de la multitud de tus hechizos y de tus muchos encantamientos, porque te confiaste en tu maldad, diciendo, nadie me ve. Versículo 12, estate ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos, en los cuales te fatigaste después de tu juventud. Quizá podrás mejorarte, quizá te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Escuchen, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses para pronosticar lo que vendrá sobre ti. O sea, los astrólogos. Esta zona geográfica es el origen de la astrología, de la hechicería, de los encantamientos, de la magia, de los chamanes y de la brujería que hay en el mundo. Ahí, mero, entre Siria e Irak. Es el centro completamente, y por ahí, ¿verdad?, pasan los ríos Tigris y Éufrates. El río Tigris nace en Turquía y atraviesa, vamos a ver si podemos aquí alcanzarlo, y parece que sí. El río Tigris nace aquí en Turquía, y vea usted lo que pasa con el río Tigris. Baja todo esto, baja por todo este valle, el río Tigris, y desemboca en el Golfo Pérsico, el río Tigris. ¿Ya vieron? Todo esto es el río Tigris y el Éufrates, que desembocan por acá y por allá. Ahora que sabemos que el río Tigris y el Éufrates pasan por ahí, ¿por qué la Biblia llama que los 4 ángeles más poderosos de Satanás están anclados en estos ríos? Vayamos a Apocalipsis 9. Veamos todo lo que estamos descubriendo cuando nos concentramos un poquito más, con mucho cuidado, en la palabra de Dios.
Apocalipsis 9, versículo 13, que es la sexta trompeta. Oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaban delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Nilo. Junto al río Bravo. No, ¿verdad? Contra el río Danubio. 4 ángeles que están atados junto al río que pasa por esta región. Ya vemos que ya no hay coincidencias, y que están esperando el día, la hora, el mes y el año para matar a la tercera parte de la humanidad. Esto, señores que no creen que las profecías se van a cumplir en el futuro y que creen que ya se cumplieron, nunca en ninguna guerra se ha muerto la tercera parte de la humanidad. Esto es literal. Una tercera parte de la humanidad será muerta durante la tribulación por 4 ángeles, que posiblemente son los 4 ángeles que estuvieron en los 4 imperios del Antiguo Testamento: Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma. ¿Dónde está eso? Daniel 7, 8, 9 y 11. El libro de Daniel habla claramente de que los imperios tenían ángeles controlando a los líderes de los imperios, como Sennacherib, como a todos los Césares romanos, como a todos los Alejandro el Magno. Todos este tipo de líderes han sido controlados bíblicamente por ángeles caídos, ángeles que se llaman príncipes o potestades satánicas. Efesios 6:12. Muy bien, ahora que vemos esto, vamos a Apocalipsis 18 otra vez. Y estamos ahorita analizando que esta zona geográfica está invadida de demonios. Apocalipsis 18, del 1 al 2. Después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho, escuchen, habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Ahora vayamos a Isaías 13, que ya desde antes del apóstol Juan, el profeta Isaías anunció el mismo mensaje que acabamos de leer. Isaías 13, versículo 19 al 22. Y aquí vamos a descubrir algo tremendo acerca del mundo espiritual. Isaías 13, 19 al 22. Y Babilonia, ponle Irak en tu Biblia, para que ya sepas, ¿verdad? O Irak, Siria. Ya sabemos de qué está hablando geográficamente la Biblia. Y Babilonia, hermosura de reinos. O sea, aquí ya se profetiza al grado que va a ser exaltada esta ciudad en esta región del Medio Oriente. Hermosura de reinos, ornamento de la grandeza de los caldeos. Será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada. Sino que dormirán allí las fieras del desierto, y sus casas se llenarán de hurones. Esta palabra, oaj, en el hebreo, son demonios o inmundos o criaturas espirituales de maldad. Y allí habitarán avestruces, es la palabra hebrea yaná, con Y-A-N-A-H, yaná. Y allí saltarán las cabras. La palabra cabra es satir, que son los principales demonios de Satanás. Y cuando se tradujo en el hebreo la palabra demonios fue la palabra satir. ¿Y con qué se relaciona? Con los chivos. ¿Y por qué la estrella de 5 picos? ¿Qué es lo que significa la estrella de 5 picos? La que usan todos los satanistas, la que usaba Rolling Stones, la que usaban los grupos de rock, la que usan todos en las iglesias satánicas. La estrella de 5 picos es un chivo.
Todo está relacionado en el mundo. No hay coincidencias en el mundo, no hay accidentes. Cuando encontramos las piezas y colocamos el rompecabezas, nos damos cuenta que en todo hay una conexión. Y cuando encontramos la conexión, entendemos lo que está pasando en el mundo. Tan sencillo como eso. Ahora veamos a continuación, ¿verdad?, que nunca ha sido identificar ni necesario ninguna ciudad en la profecía. Vayamos, por ejemplo, a Ezequiel capítulo 38 y vamos a resolver el problema que existe dentro de la teología cristiana cuando gentes me dicen, oiga, pero fíjese que pues, si el Medio Oriente se formó hasta el siglo pasado, ¿cómo sabemos cuando la Biblia habla que es Irak y Siria? Ya lo vimos. Bueno, ya Babilonia, ya identificamos que Babilonia es Siria e Irak. ¿Cómo identificamos que es Turquía? ¿Cómo identificamos que es Etiopía al norte de África, o Libia, o los países del norte de África? Muy bien. Hay nombres en la Biblia de naciones que no se encuentran, como Irak, no está en la Biblia, ¿verdad? Se encuentra la palabra Asiria, porque fue el ejército de los asirios, uno de los imperios antes de los egipcios. Pero cuando encontramos regiones geográficas, por la región geográfica sabemos qué ciudades en el siglo XXI se han formado. ¿Se acuerdan de la antigua Checoslovaquia, verdad? Que ya son 4 o 5 naciones que formaron toda esa zona geográfica del sur de Europa, que era la antigua Checoslovaquia, y que se dividió. Y pues así lo vamos a ver con todas las ciudades que se han dividido y siguen actualmente ciudades surgiendo países con nombres nuevos que no estaban en la Biblia. Ezequiel 38 profetiza una invasión contra Israel en los tiempos futuros. Dice la Biblia que viene un hombre llamado Gog. La palabra Gog es un nombre en el hebreo que significa líder, capitán, César, comandante, presidente, cualquier tipo que se le dé de exaltación a un jefe, tanto de un país como un ejército, en el hebreo es Gog. Líder de Magog. Qué importante es esto. Vengamos al mapa. Se nos habla de una invasión que viene del norte. Aquí está Israel. Del norte de Israel está Siria, está Turquía, aquí está el Mar Negro, más o menos, miren, aquí está Ucrania. Entonces viene una invasión del norte de Israel en contra de Israel. Ahora, cuando habla la Biblia, pongan atención, la región de Gog. Gog es esto, todo esto es la región de Gog. O sea, todas estas naciones que están aquí, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, etcétera, etcétera, estas que vemos aquí en el mapa, que están al sur de Rusia, Kazajistán también, ¿verdad? Y del lado oriental con China, todas estas repúblicas se dividieron de Rusia en 1991. Toda esta zona geográfica se dividió de Rusia y se independizaron de Rusia. O sea que en 1991, cuando cae el muro de Berlín y termina la Guerra Fría y cae el comunismo, en el 91 terminó el comunismo, estas naciones se independizan y Rusia pierde más del 30% de su territorio. Vean nomás, todo esto era de Rusia. Y ahora Putin quiere recobrar todas estas naciones y comenzó con Ucrania, porque todas estas naciones son musulmanas. Todas son musulmanas, pero menos Ucrania. Y cuando Putin dijo, voy a recobrar Ucrania, quiere seguir con todas estas naciones porque dicen que eran rusas y le pertenecían a Rusia, y es el sueño de Putin. Esta zona se llama la zona de Magog o de los magogitas. Y la invasión de esas naciones se van a venir en contra de Israel en los tiempos
de los últimos días. Dice el versículo 2 de Ezequiel 38, príncipe soberano de Mesec y Tubal profetiza contra él. He aquí yo estoy contra ti, oh Gog, versículo 3, príncipe soberano de Mesec y de Tubal. Mesec y Tubal son actualmente la Turquía moderna. Qué interesante que ahora Turquía, cuando cayó Asad en Siria, aquí está Siria, Irán controlaba completamente el Líbano, que está aquí, y controlaba Siria, Irán. Cae el presidente Asad y entonces se vienen a Siria todos los exterroristas de Al-Qaeda, de ISIS, y se juntan con todos los yihadistas. La palabra yihad significa guerra santa. O sea, todos los que creen que a través de una guerra que le llaman santa para justificar la guerra, es santa, ¿verdad? Pero la guerra que estamos es santa, o sea, no es mala, es una guerra santa. Justifican con eso poder pelear contra el mundo para establecer su religión, que es el Islam. Entonces cae Siria, y en el momento que cae Siria, Irán queda completamente abandonada, porque ya Irán no puede sostener a Siria, y aquí en Siria comienzan todos los grupos yihadistas a tratar de bajarse para atacar Israel a través del Líbano. Pero la revolución que hubo en Siria hace algunos meses, que fue destituido Assad, la organizó ¿quién? Turquía, el presidente Tayyip Erdogan. Él organizó toda esta invasión de Siria, y Turquía es la segunda o la tercera nación en el mundo que ha jurado exterminar a Israel. La primera es Irán, porque hasta en las Naciones Unidas el presidente Ahmadinejad, que ya no es el presidente de Irán, pero Ahmadinejad en las Naciones Unidas dijo, ante todas las naciones vamos a exterminar a Israel. Imagínense en las Naciones Unidas, vamos a cambiar el nombre, ¿no? Naciones Desunidas. ¿Cómo puede un líder de un país en las Naciones Unidas, que se funda precisamente para unir a las naciones, decir, quiero exterminar a ese país? Oye, bájate de ahí, le hubieran dicho. Vamos, ¿cómo que estás amenazando a un país? Nadie lo había hecho, más que el presidente Ahmadinejad de Irán, y el segundo fue el presidente Erdogan. Erdogan ha jurado públicamente terminar con Israel. Entonces, ahora Turquía tiene el control de Siria, pero Turquía, Jesús, María y José y el burrito que los acompaña. Turquía pertenece a la OTAN, que es el ejército de Europa. Entonces Turquía tiene que serle fiel a Europa y a Estados Unidos, y Estados Unidos tiene que serle fiel a Turquía. Entonces Turquía no puede atacar a Israel porque Estados Unidos lo sigue defendiendo. Y además Estados Unidos pertenece también a la OTAN. Entonces, ¿cómo puede entonces hacer eso, verdad? O sea, aunque no pertenezca de una forma como miembro de Estados Unidos, facilita el dinero a la OTAN para que puedan ellos desarrollar el ejército europeo. Entonces, todo esto se volvió un conflicto tremendo, pero lo que aparece en la Biblia con la palabra Mesec y Tubal, que es Turquía, Magog, que es toda la zona de las exrepúblicas que pertenecían a la antigua Unión Soviética. Saltamos al versículo 5 rápidamente. Persia, ponle en tu Biblia, Irán. ¿Cómo sabemos que Persia es Irán? Porque en 1935 se le cambia el nombre de Persia a la República de Irán. 1979 viene una revolución iraní y sacan al Shah de Irán, que era una familia que tenía, como las de Assad de Siria, mucho tiempo en Irán, y le cambian el nombre a la República Islámica de Irán. Entonces ahorita es la República Islámica de Irán. Y Erdogan, el presidente, jura y perjura y sigue anunciando que él quiere ser el próximo califa del mundo islámico a nivel mundial. Que él quiere ser el mero califa, casi el próximo anticristo del mundo, para que pueda establecer
en la ley Sharia a fuerza a través de la guerra en el mundo occidental. Entonces, vemos que esta zona donde todas estas profecías bíblicas se encuentran es la zona del conflicto. No está aquí en Tlalnepantla el problema. En Estados Unidos no aparecen Estados Unidos en la Biblia. Aparecen naciones europeas del norte de África, como lo vamos a ver, y casi todo el Medio Oriente y Europa y parte de Asia, del Asia Central principalmente. Tal vez China participe en la Tercera Guerra Mundial. Es muy probable que así sea. Cusifut. ¿Quiénes son Cusifut? Versículo 5. Vayamos a Génesis 10, versículo 2 y versículo 3. En todo el capítulo 10 del libro del Génesis aparecen 70 naciones que se derivaron de los 3 hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet. De Jafet poblaron todo el mundo anglosajón, toda Europa, o los güeros, blancos y de ojos claros, anglosajones, los vikingos, etcétera, etcétera, los nórdicos provienen de Jafet. De Sem provienen todos los Medio Oriente, tanto árabes como judíos son semitas, y también parte de la China y de el Asia. Y de Cam poblaron el norte de África los morenitos. Entonces, todos los seres humanos, todos aquí en esta mañana y todos los que nos escuchan, no hay un solo ser humano que no descienda de cualquier hijo de los 3 de Noé. O eres jafetita, o eres camita, o eres semita. Pero todos venimos de los 3 hijos de Noé que después del diluvio poblaron la tierra. Entonces en Génesis 10, del 2 al 3, aparece Cam y los hijos de Cam, que son Cus y Fut. ¿Qué región poblaron los de Cam? El norte de África. Entonces Cus y Fut corresponden actualmente a Sudán, a Etiopía y a Libia, las naciones del norte. Aquí están. Etiopía está un poco más abajo aquí de Sudán. Libia, Túnez, Morocco, que aparece que es Marruecos. Todas estas naciones, pongan atención, estas naciones de aquí del norte de África, con Sudán y abajo con Etiopía, van a formar parte de la coalición de Magog que se viene contra Israel en la Tercera Guerra Mundial. Entonces, la Tercera Guerra Mundial son naciones de Europa, del norte de África y del Medio Oriente, que se vienen para tratar de sacar a Israel de una vez del Medio Oriente, apoderarse del petróleo, para que entre tal vez Rusia y China se quieran repartir ese pastel. Esto no va a parar porque la naturaleza del ser humano es completamente depravada. El ser humano es ambicioso, es egoísta, es psicópata, es ególatra, es narcisista. El ser humano por naturaleza es yo, ni mi esposa, ni mis hijos, ni nada. Estoy en el gobierno y me siento como presidente, me siento como rey. Me enferma, nos enferma el poder, nos enferma el dinero, nos enferman las mujeres. Son cosas que no podemos soportar sin Dios. Por eso los césares romanos se convirtieron en dioses, ¿se acuerdan? Mandaron que los adoraran, los césares romanos. Todo lo que, el que tú me menciones, Alejandro el Magno, Aníbal, Napoleón, el que tú quieras, todos al llegar a la cumbre, a la cúspide, se enferman. Las alturas no fueron hechas para el ser humano. El ser humano fue hecho para adorar a Dios. Y ese es el problema de la raza humana hasta este momento. Los gobiernos corrompidos, los líderes corrompidos, completamente corruptos. De una forma el mundo está revolviéndose, hay una Babel, hay una confusión. La palabra Babel significa confusión. Hay una confusión teológica, religiosa, política, filosófica. En el mundo se encuentra hirviendo. Dios no tarda en venir por nosotros. Tú tienes que estar preparado para encontrarte con tu Dios. Y me pregunto si lo estás.
Si no lo estás en esta mañana, inclina tu cabeza y dile estas palabras. Dios y Padre de Jesucristo nuestro Señor, te doy las gracias, porque yo sé que desde el vientre de mi madre tenías un programa para mi vida, pero no lo conocía. Y ahora que las Escrituras han sido abiertas, he comenzado a comprender que me amas, porque de tal manera has amado al mundo que enviaste a tu Hijo único, unigénito, Jesucristo, para que abriera sus brazos en una cruz, derramar su sangre preciosa y yo te pudiera conocer como un Dios personal y llamarte mi Dios, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Creo en lo que tú hiciste en la cruz en mi lugar, Señor Jesucristo, que a través de tu sangre me limpias de todos mis pecados. Te pido en este momento tan importante y decisivo en mi vida que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Te doy las gracias por la esperanza que ahora tengo, porque el día que yo muera, cuando me llames a casa, moriré en paz, porque en este momento he hecho la paz contigo por medio de la muerte de tu Hijo en la cruz. Dame, Señor, la vida eterna, el perdón de mis pecados, la gracia para vivir la corta vida que me queda, para predicar y propagar el testimonio de lo que has hecho en mi vida y ganar almas para tu reino. Porque te lo pido, Señor, y te doy las gracias en el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Amén y amén. Gracias a Dios por su palabra. Los cielos y la tierra pasarán. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán. Ahorita en todo el mundo, en cualquier área y aspecto que tú lo veas, la única luz, escúchame, la única luz es esta. No hay otra. La única luz, el único camino, la única verdad se encuentran en este libro maravilloso, las Sagradas Escrituras, la Biblia. Guarda estas palabras en tu corazón. Ama con pasión la verdad. La Biblia, dice la palabra, guárdala en tu corazón, hijo mío, porque si tú lo guardas en tu corazón y le das el primer lugar en tu vida, estás guardando tu vida. El día que el diablo haga esto de tu vida, el ataque del mundo espiritual es sacarnos esto. Y si el diablo puede sacar de tu vida la Biblia y decir, ya no la necesito, ya no la leo, ya ni a la iglesia la traigo, ya no tengo una Biblia en mi carro, otra en el baño, otra en la sala de mi casa, que tener Biblias por todos lados, una Biblia de viaje para cuando voy en el avión, cuando voy en el carro. Cuando tenemos ese amor por la palabra, se limpia la atmósfera a nuestro alrededor y podemos orar y Dios escucha nuestras oraciones porque somos obedientes. No puede haber bendiciones sin obediencia, y la obediencia es la santidad. Sin santidad nadie verá a Dios, dice Hebreos. Entonces es importante que atengamos y pongamos atención a la palabra profética más segura, a la cual haríamos bien estar atentos ahorita como una antorcha, que la Biblia me diga para todos los, Señor, voy a Veracruz mañana, sigo la Biblia, hoy en la noche, mañana voy a Veracruz. Es un decir, Señor, ilumíname en los salmos, muéstrame tu verdad, dame tu paz. Quiero ir a Veracruz a bendecir a la gente, que voy a Tijuana. Mi hijo se acaba de ir de viaje, Padre, vengo a la Biblia. Oh Señor, aquí está tu palabra, muéstrame el camino, dame tu paz. Dime qué debo hacer por mi hijo, cómo debo ir con mi hijo. Cuando Dios ve que lo buscamos, Él anhela que lo busquemos, nos contesta, nos premia, nos recompensa, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sean hombres y mujeres de la palabra de Dios, y Dios los bendecirá y los recompensará en esta vida y en la que sigue también. Que tengan mucha paz.
Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión, y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga. Es increíble la ignorancia que la mayor parte de la humanidad tiene de la Biblia. Y cuando vas a algún programa de televisión, yo he tenido más de 175 debates con ateos, con agnósticos, con personas que realmente quieren tratar de ridiculizar la Biblia, pues está hecha por hombres y está llena de errores. Siempre acabo preguntándoles, ¿ya la leíste? No, pues mi maestro de escuela, o la filosofía comunista niega a través del materialismo que no puede haber nada después de la muerte, etcétera, etcétera. Pero la ignorancia de las Sagradas Escrituras es asombrosa. Y nos damos cuenta que el contenido de este libro destruye, hace pedazos cualquier sistema de filosofía humana. Llámese democracia, comunismo, socialismo, monarquías, ideologías, lo que tú me quieras mencionar son ideas de seres humanos, que seres humanos inventaron, pero cuando venimos a la Biblia nos damos cuenta que es imposible porque es un lenguaje encriptado donde el hebreo contiene de cada letra un número, el griego un número y nos damos cuenta, por ejemplo, para no ir tan lejos, la palabra embarazo en el hebreo tiene 3 letras. 2, 7, 1, 5, 2, 7, 5. Qué interesante que 275 días es lo que dura el embarazo de una mujer. ¿Ustedes creen que esto puede ser una coincidencia o algo del azar? El primer versículo de la Biblia, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice la Biblia, Bereshit ha-hamayim ha-eretz en el hebreo. Y son 7 letras y la del medio es el menorá. ¿Qué es el menorá? Este símbolo que tenemos nosotros en nuestra organización, que el símbolo del medio es Jesús. 3 a la derecha y 3 a la izquierda es el número 6, porque en el 6º día fue creado el hombre. La Biblia nos muestra que el ser humano con Jesús llega a ser un ser completo.
El ser humano es incompleto completamente sin tener a Jesús en su vida. Y es cuando Jesús entra a tu vida, cuando comienzas a realizar y a descubrir el propósito y el significado que Dios tiene para cada uno de nosotros. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, versículo 1. Aquí encontramos el espacio, la materia y el tiempo. Los tres elementos que la física define como indispensables. Porque la materia no la puede separar el tiempo, ni el tiempo de la materia, ni tampoco del espacio. Luego dice en el versículo 11, dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, que dé semilla y fruto según su género. Esto fue antes de Gregorio Mendel, del doctor Crick y del doctor Watson. La primer página de la Biblia nos establece hace 4,500 años las leyes de la herencia, antes de que se descubrieran. ¿Qué significa esto? Que una semilla de uva tiene las características nutritivas y los minerales para que haya una información, y cuando crece tiene que ser redondita, moradita o verdecita. La semilla de la papaya tiene características especiales para nuestros intestinos. La de la naranja tiene sus características. Todas las semillas de todos los árboles del mundo tienen un ADN, tienen un software, tienen información inteligente que decide cómo va a ser. Nosotros, cuando tú naciste y cuando yo nací, fuimos diseñados por Dios, hombres o mujeres, porque solamente hay dos géneros. Y a las mujeres Dios les dio 2 cromosomas X, a los hombres el Y que no tienen las mujeres. Entonces, si tú crees que eres hombre y te sientes otra cosa y tienes el cromosoma Y, estás negando tu biología y tu genética. Ya olvídate de la Biblia. Biológicamente hay una resistencia actualmente en el mundo porque ahora oímos ya de lo transgénero. Pero no vamos a entrar a todas estas cosas. En el capítulo 2 del Génesis, versículo 7, Dios nos muestra que Dios forma al hombre del polvo de la tierra. Damas y caballeros, señores científicos y médicos que nos acompañan. Y la Biblia nos muestra que el polvo de la tierra tiene 4 gases y 19 elementos químicos: flúor, yodo, potasio, calcio, fósforo, etcétera, etcétera. Y son los 19 elementos químicos que tiene el ser humano. Y los 4 gases de la tierra, nitrógeno, oxígeno, etcétera, etcétera, son los 4 gases que tiene el ser humano. Otra vez, demasiadas coincidencias. Y a continuación dice Dios forma al hombre del polvo de la tierra y Dios le infunde al ser humano lo que no le infundió a los changos, o a los monos, o a los simios. Porque el otro día me preguntaron que cuántos idiomas hablaba yo. Les dije que 5. Porque hablo paraguayo, argentino, costarricense y mexicano. O sea, tenemos en Latinoamérica, ¿verdad?, diferentes maneras de hablar. En México decimos chango, en otro dicen simio, aquí le llamamos popote, otros le llaman pajilla o cervatillo. En fin, hay cantidad de lenguaje dentro del castellano que nosotros hemos acomodado y que tenemos que acostumbrarnos. Y ojalá que se acostumbren al mexicano, porque en ese idioma vamos a hablar. Entonces, es increíble que la Biblia sea el único libro en los millones de volúmenes que existen que nos diga quiénes somos. Que nos diga quiénes somos. Por eso se equivocó Sigmund Freud. Sigmund Freud atribuyó a la psique el problema del ser humano. William Shakespeare al defecto trágico. El pobre de Carlos Marx, cuando escribió El Capital con Federico Engels en el siglo XIX, también se equivocó al creer que la lucha de clases o el problema del proletariado pobre, quitándole a la burguesía el poder, podía repartirse la riqueza y el comunismo sería la ideología perfecta para que hubiera igualdad. Todos estos hombres, ¿en qué se equivocaron? En no conocer completamente de qué estamos formados. Si Carlos Marx hubiera sabido que el problema que le impedía a él que el comunismo triunfara es el pecado humano, porque cuando el proletariado le quita el poder a la burguesía, comienzan a cometer los mismos errores. Tenemos el ejemplo de Cuba. Viene la revolución en el 59, en el 60, y sacan a Batista, y pues la ideología y el comunismo y todo el mundo feliz. ¿Y qué nos damos cuenta? Que son países completamente empobrecidos,
oprimidos, completamente marginados. ¿Por qué? Porque es una ideología que no funcionó, como lo dijo Mikhail Gorbachev en su libro La Perestroika, en 1990, cuando se juntó con el Papa Juan Pablo II para decir: desde el Vaticano nos equivocamos en el comunismo, no funciona, y ahorita está volviendo otra vez a resurgir, porque el ser humano no tiene dónde poder cobijarse ya. Entonces, todos estos pensamientos y filosofías e ideas del ser humano han fracasado simplemente por ignorar que somos un espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. Esta es la forma como Dios nos creó. Somos espíritu. Tenemos un alma y vivimos dentro de un cuerpo. ¿Qué cosa es el espíritu? Es la parte inmaterial a través de la cual Dios nos puso, sopló algo que salía de Él, porque Él es espíritu, para comunicarnos, adorarlo y seguirlo. Porque Él es espíritu. No hay forma mentalmente ni filosóficamente de conocer a Dios. No hay ninguna investigación humana, ningún método humano para conocer a Dios más que a través de la revelación. Si Jesús no entra a tu vida y tú no le das oportunidad a Jesús de entrar a tu vida, seguirás de cine en cine, de novela en novela, de libro en libro, de ideología en ideología, de mujer en mujer, de hombre en hombre, buscando siempre y sin encontrar. Porque hay un hombre que dijo hace 2000 años: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando yo encontré eso hace 41 años que tengo de cristiano, caí de rodillas, después pertenecía al Partido Comunista Mexicano, fui ateo, me decepcioné de la religión que nuestros padres nos inculcaron y me di cuenta que si Jesús era realmente lo que Él dijo que Él era, yo tenía que dedicar mi vida a conocerlo, a seguirlo, a adorarlo y a compartirlo con el mundo entero. Y es lo que hemos hecho en los últimos 40 años. El matrimonio es la institución más santa, más sagrada, más importante que existe en cualquier sociedad. Antes de que Dios formara escuelas o gobiernos o los matriarcados o los patriarcados que hubo, etcétera, etcétera, antes de los gobiernos y antes de las ciudades-estado, Dios establece en la Biblia el matrimonio. Llama a un hombre y lo crea a su imagen y semejanza. Del hombre saca a la mujer con un cromosoma diferente al que tenemos todos nosotros. Y finalmente Dios los une a los dos hombres para que a través de ellos pudiera la raza humana poder procrearse. Vino una rebelión tremenda de acuerdo a la Biblia y vino un diluvio universal, capítulo 7, 8 y 9 del Génesis, y nos damos cuenta que después del diluvio todos nosotros, tú y yo, descendemos de 3 hombres. Nosotros descendemos, toda la raza humana, de los 3 hijos de Noé, de Sem, de Cam y de Jafet. Los jafetitas formaron todos los anglosajones de Europa. Todos los europeos vienen de Jafet. Los semitas vienen y son los que vienen de Sem, poblaron todo lo que es el Medio Oriente y el Asia Menor. Todos los asiáticos vienen de Sem, y todos los camitas, que de ahí viene la palabra cananita también, formaron el continente africano. Así que vemos nosotros que desde Canadá hasta la Patagonia, todos los indígenas son los que formaron originalmente el continente americano donde tú y yo residimos. Y las características de todos los indígenas, tanto los Sioux, los Apache, los Cherokees, los Tlaxcaltecas, Aztecas, Mixtecos, Chichimecas, Mexicanos, Aucas de Ecuador, etcétera, etcétera, todos tienen las mismas características, o por lo menos físicamente. ¿Por qué? Porque entraron de Asia por el estrecho de Bering para poblar el continente americano. Entonces, esto es muy interesante porque hay una palabra actualmente que se llama antisemitismo. ¿De dónde viene esta palabra? Que los judíos son los semitas. Sin embargo, los egipcios, los sirios, los jordanos también son semitas. Entonces, una vez que estaba yo platicando con una persona que odiaba a los judíos, les dije: pues si odias a los judíos, odias a los jordanos y odias a los libaneses también. ¿Por qué? Porque el antisemitismo es de todos los que poblaron el Asia Menor, el Medio Oriente. Así que toda esta información que el mundo no conoce y que trata de discutir o agredir o tratar de poner la Biblia en una posición que no le corresponde, es simplemente
por la ignorancia. Veamos nosotros que la Biblia comienza con la primera boda, Adán y Eva, y la Biblia termina con las bodas del Cordero. La Biblia comienza con una boda y termina con una boda. Las bodas del Cordero, Apocalipsis 19, la boda de Adán y de Eva. Y lo primero que tenemos que entender que es que el matrimonio es el lugar. El matrimonio es la posición, es lo que Dios escogió para que tú y yo pudiéramos aprender a desarrollar el carácter. El matrimonio es el gimnasio de Dios. En ninguna otra parte vas a desarrollar tu carácter más que casado. Y con muchas excepciones, soltero. Porque desde el principio Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. No es bueno que el hombre esté solo. Y muchos dicen, bueno, tengo 35, 40 años, etcétera, etcétera, y ya llegué al 5º piso o al 6º piso y todavía las chamaconas me andan buscando. ¿Sabes una cosa? Yo no te recomiendo llegar después de los 55, 60 años de edad soltero. Porque ni tu gato ni tu perro te van a poder acompañar. Vamos a descubrir la grandísima necesidad que tenemos. ¿Por qué? Porque al final nos quedamos todos solos. Los hijos son prestados, no duran nuestros hijos y finalmente nos quedamos el hombre y la mujer. Dichosos aquellos que han amado a su mujer, que la han sabido tratar, que han sabido considerarla, porque cuando llegues a esa edad te vas a dar cuenta que vas a recoger lo que tú sembraste. Y qué cosa más dichosa llegar a los 70, 80 años de edad, ¿verdad? Con paz, con tranquilidad, con alguien que está a tu lado, que nos consiente, que nos da masajito en los pies en la noche, etcétera, etcétera, porque esta es la forma en la que podemos nosotros desarrollar el carácter. El rey Salomón, en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, hace 3000 años, versículo 9 en adelante, escribió estas palabras. Eclesiastés 4, del 9 en adelante. Estas son las palabras del hombre, de acuerdo a la Biblia, más sabio que ha existido después de Jesucristo, el rey Salomón. Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayera el uno, levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También si dos duermen, juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán. Y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Noten ustedes al final que agrega a una tercera persona Salomón. ¿Ya lo notaron? Dice cordón de 3 dobleces. ¿Quién es la tercera persona? Jesucristo. Jesucristo en medio de un matrimonio o de un hombre y de una mujer forma una resistencia contra todos los poderes de las tinieblas y contra cualquier problema que pueda venir en contra de tu familia. Veamos ahora en el Salmo 78 de qué forma Dios anhela que nosotros podamos tener este matrimonio para poder transmitirles a nuestros hijos, que finalmente son nuestra semilla, y saberlos educar espiritualmente. Dios le dice a Israel, Salmo 78, versículo 5, Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres, que la notificaran a sus hijos. Damas y caballeros, cuando Dios llamó a Abraham para formar la primera nación de la historia, la nación de Israel, que es la primera nación en la Biblia que Dios formó, al momento que Dios llama a Abraham, sabía Dios que al ser Abraham el fundador de una grande nación, esa nación o un conjunto de seres humanos necesitamos leyes. Porque si no tenemos leyes, hay anarquía, y cuando hay anarquía, hay autodestrucción. Entonces, Dios, como el legislador del universo, y las leyes que Él puso, la ley de la gravitación, las leyes, la primera y la segunda ley de la termodinámica, las leyes nucleares, la poderosa y la débil, etcétera, etcétera, así como puso Dios leyes en el universo para que existiera la ciencia,
Porque los científicos, si no tuvieran las leyes perfectas que están continuamente a nuestro alrededor, no podrían observar, porque la ciencia se dedica a observar el fenómeno. Entonces, si hay leyes perfectas como el día y la noche, el movimiento de los astros y las galaxias, es claro que la ciencia pueda realmente poder comprender estas leyes por la seguridad y la fineza y la afinación con la que existen. Pero también Dios puso leyes morales. No somos animales, no provenimos de chita o de los simios. La teoría de la evolución, cuando descubrieron el ADN en 1954, el 65% de los científicos ateos se convirtieron. A un científico ahorita actualmente, si tú lo conoces y él insiste en que él cree en Darwin, solamente contéstale que si Darwin hubiera tenido el conocimiento de la genética que en el siglo XX se descubrió, Darwin jamás se hubiera atrevido a postular, porque fue una postulación, no es científico, que posiblemente puede que, quizá, no sé, no estoy seguro, en su libro El origen de las especies, que veníamos nosotros de los animales. Entonces, vemos claramente que la Biblia nos muestra que somos seres morales, agentes morales, responsables de nuestras acciones. Después vamos a hablar también del sexo, mañana para que podamos ver que el sexo fue algo que Dios inventó, no el Walter Mercado, ni la doctora Corazón, ni tampoco los sexólogos locos que están en la televisión dando consejos que los muchachos deben de masturbarse porque es bueno para ellos. Imagínense nada más a dónde hemos podido llegar. ¿Y por qué lo hacen? Porque no conocen que realmente el único autorizado para hablar del sexo, cómo usar el sexo y en dónde usarlo es Dios. Y la Biblia está llena de sexualidad. Y más vale que aprendamos lo que dice la Biblia a lo que dice el puesto de periódicos de la esquina de tu casa. Entonces es importante que Dios nos dé leyes morales porque no somos animales y estas leyes están en la Biblia. Los 10 mandamientos es el código de conducta más perfecto que existe en la ética humana. No existe ningún código tan perfecto como los 10 mandamientos. Ni el código de Hammurabi, ni los códigos egipcios, ni tampoco los que han inventado. Qué impresionantes leyes morales nos da Dios. Nos da leyes para gobernarse. ¿De dónde vino el derecho romano? No es cierto que los abogados vienen del derecho romano o de los griegos. Antes de los griegos y los romanos, la Biblia en el libro de Deuteronomio especificaba claramente cómo debía gobernarse una nación. Que los jueces se taparan los ojos, que tuvieran una espada en la mano derecha y una balanza en la izquierda, y sigue siendo el símbolo de la abogacía. Si hay abogados, ustedes lo conocen. Una persona que legisla, una persona que es abogado, una persona que es juez, tiene que taparse los ojos, no puede ver si es negrito o es blanco, si tiene dinero o no tiene dinero. La justicia tiene que caer, el Estado de Derecho tiene que prevalecer. Cuando un gobierno no ejerce el Estado de Derecho, ese gobierno ya dejó de gobernar. Y estamos viendo algo muy triste y parecido en México, donde están tomando las calles, están tomando las carreteras, están tomando los edificios, quemando los comercios y nadie hace absolutamente nada. Y la Biblia en Romanos capítulo 13 del Nuevo Testamento establece que la espada no la lleva en vano el juez. Se tiene que usar la fuerza. Hay cárceles, hay policía, hay ejército por el pecado humano. Porque se tiene que detener la maldad del ser humano, desgraciadamente, por medio del uso de la fuerza y de la violencia también. Muy bien, vemos entonces claramente aquí en el Salmo 78 que estas leyes se las tenemos que enseñar a nuestros hijos. Dichosos ustedes los padres que han podido transmitirles a sus hijos las leyes de Dios, porque esas semillas que ustedes han sembrado en sus corazones van a crecer. Moisés fue entregado en una canastilla en el río Nilo, en Egipto, por sus padres. ¿Y qué pasó con Moisés? Se fue a la canastilla y lo entregaron completamente a su destino sus papás. Lo recoge la hija del faraón y cuando crece Moisés traía la semilla que pudieron sembrar en su corazón
Por eso él deja Egipto y niega llamarse hijo del faraón. La semilla que le sembramos a nuestros hijos tiene que crecer y va a producir fruto al 100%. Y dice el versículo 6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán. Cuando tú mueras, ¿qué les vas a dejar a tus hijos? ¿2 casas? ¿3 casas? ¿10 millones de pesos? 3 millones de dólares? ¿Sabes una cosa? Lo que tú les dejes se va a convertir en una maldición después para ellos. Porque si tus hijos no tienen la sabiduría para saber cómo usar ese dinero los va a echar a perder. Y la mayor parte de ellos, como alacrancitos, esperando que se muera el viejo, para ver qué cosa fue lo que les dejó. Así es la ley y así es lo que la Biblia nos enseña. Tenemos que nosotros, al morir, saber que tal vez no les dejemos nada a nuestros hijos, pero si morimos con esa paz de que nuestros hijos conocieron a Jesús, no tenemos por qué preocuparnos nunca más, porque desde el cielo podremos ver el fruto en sus vidas y en sus futuros matrimonios. A fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios. Cuando los hijos ponen la confianza en el dinero, en la prosperidad, en la popularidad, es que esto se trata en la vida. ¿Qué carrera quieres estudiar? Le pregunta un joven, una que produzca más dinero. Y andan buscando en el internet cuál es el oficio o la profesión que produce más dinero o donde pueden ganar más dinero. Cuando a lo mejor no tienen ese talento que Dios les dio, pero lo hacen porque es la presión del mundo. Si tienes dinero, eres una persona de éxito. Si no la tienes, eres una persona que nunca alcanzaste la felicidad. Y es el peor engaño que existe en la historia. Porque ustedes lo saben muy bien, la persona que llega al éxito, llámese cantante, político, artista de cine, etcétera, etcétera, cualquiera que llegue ya a la cima, y lo seguimos viendo con esos artistas que están muriendo últimamente en México, que mueren en la pobreza, mueren abandonados por sus hijos, etcétera, etcétera, al llegar al éxito sin Dios, mientras más alto llegues, más rápido te caes. ¿Por qué? Porque el éxito marea. Si tú llegas y pasas la atmósfera, físicamente necesitas oxígeno. Si quieres ir a escalar el monte Everest o los Himalaya, llega un momento en el que ya no puedes respirar, necesitas máscaras de oxígeno. Y cuando espiritualmente alcanzas el éxito sin Dios, es la tragedia más grande de un ser humano. Triunfar en la vida sin Dios, porque cuando estés ahí arriba te vas a descomponer. El éxito descompone a los políticos, descompone a los cantantes, descompone a los compositores, descompone a los deportistas. No fuimos nosotros diseñados por Dios para, independientemente de Dios, alcanzar el éxito. Jesús dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Ahora muy bien, ¿cuál es el secreto del matrimonio? Pasemos al segundo punto. Y muchas veces, desgraciadamente, el matrimonio se relaciona con los sentimientos. Y claro que los sentimientos están involucrados, y las emociones también. Pero cuando se relaciona simplemente con el área sentimental, vamos a ver que no es sentimental en su esencia. Porque si es sentimental nada más, estás siendo guiado por un grave error de tu vida. El matrimonio es la lucha más grande y la responsabilidad más profunda que 2 seres humanos pueden tener delante de Dios. No hay mayor responsabilidad que estar casado y las responsabilidades que involucran el matrimonio. Involucra grandes luchas, esfuerzos, lágrimas, sudor, humillaciones. No existe una relación, no existe más importante que el matrimonio. Ahora noten ustedes, ¿qué es el matrimonio? Es la unión de 2 extraterrestres. Cuando venimos a la Biblia, descubrimos que el hombre es completamente diferente a la mujer. Físicamente, mentalmente, sentimentalmente, emocionalmente, psicológicamente, la forma de percibir el mundo, etcétera, etcétera, es completamente diferente. Ellas tienen también una geopolítica, una visión, cosmovisión del mundo, sentimientos, emociones completamente diferentes a nosotros. Entonces es lógico
que siendo la unión de dos personas completamente antagónicas en todo, tenga que haber chispas, fricciones, gritos y sombrerazos, como decimos en México. Entonces, qué difícil es poder unirte a una persona que no es igual a ti, que es completamente diferente a ti. Y la luna de miel pasa muy rápido, pero muy rápido. Y comenzamos a descubrir que hay muchas cosas a ella que no le agradan, que no me agradan a mí, y muchas cosas a mí que no le agradan a ella. Y nos damos cuenta después de algún tiempo que el enemigo más grande del matrimonio es el ego, el egoísmo. Cuando nos centramos en nosotros mismos y cuando comenzamos a demandar nuestros derechos. Ahora bien, la Biblia nos muestra que la búsqueda del hombre perfecto y la mujer perfecta no existe más que en las telenovelas de Viviana y Colorina, de Chespirito, ¿verdad? Y de tantas tonterías que pasan a la televisión. No existe un hombre perfecto ni una mujer perfecta, y nos hemos casado dos seres imperfectos, con grandes defectos. Ahorita Marta y yo llevamos 27, 28 años ya de casados, y nos damos cuenta cada vez que pasa el tiempo. Yo le digo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Muéstrame las áreas. Y me dice, oye, ¿por qué le gritaste a esa persona? ¿Yo? Y como sí, le gritaste y le hablaste muy fuerte. Y según mi parecer, yo no le hablé de esa manera. Pero ella está viendo de otro punto de vista la forma como yo me dirijo muchas veces a una persona que yo no me doy cuenta. Porque dice el Salmo 19, el rey David, ¿quién reconocerá sus propios errores? Nadie. Y la ventaja que tenemos es que con la esposa, ayudándonos a mostrarnos si somos realmente humildes y dejamos que ella nos muestre las áreas débiles, y ella también, el matrimonio es un éxito delante de Dios. Porque es la unión de dos seres que han crucificado su ego. Y esto toma tiempo, mucho tiempo, porque es el ego lo que ha hecho que la humanidad se encuentre al borde de una tercera guerra mundial. Ahora, muy bien, vivir de esta manera, ¿verdad?, es realmente hacer de nuestra pareja un Dios. Si tú esperas que tu esposa te haga feliz, estás haciéndola un Dios. Si estás esperando que tu esposo te haga feliz, estás haciéndolo de un Dios. Si tú cambias tu actitud y vives, ay, pues yo quisiera estar casada con un hombre que me hiciera feliz y por eso estoy amargada, etcétera, etcétera, es porque hiciste a tu esposo un Dios. Porque cuando es Dios, amarás a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Una vez le pregunté a Dios, Señor, te lo digo con todo mi corazón, ¿esto es egolatría? ¿Es un Dios ególatra, el Dios bíblico, que nos demanda una total sumisión y amor completamente a Él? Y a través del tiempo en la Biblia descubrí que precisamente Dios nos dice que lo amemos a Él con todo el corazón, porque tarde o temprano voy a perder a mi esposa, voy a perder a mis hijos, y si yo lo amo con todo mi corazón, tendré la fuerza para seguir viviendo. Y si tu esposa te engaña, tendrás la fuerza y no te vas a matar ni a suicidar porque se fue chencha. Ni tampoco porque él cometió adulterio, no te va a amargar la vida para nada. ¿Por qué? Porque tus fuerzas están en Él. Y cuando pase por las aguas no te ahogarás y por el fuego no te quemarás. Porque yo sé, dice el Señor, los pensamientos que tengo para tu vida. Nunca te dejaré y nunca te abandonaré. ¿Ven ustedes la coherencia y la lógica que existe en la Biblia de lo que Dios nos ordena? Esto es impresionante. Cuando dice Juan, en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios, esa palabra Logos, que se tradujo verbo del griego, es la palabra lógica. O sea, Dios es un Dios de lógica. Y cuando nos da un mandamiento, hay una lógica detrás que nos ayuda a descubrir que lo que Dios nos manda tiene lógica, tiene sentido común. Porque la pregunta es, ¿quién quiere ser feliz? Pues todo el mundo levanta la mano. La segunda pregunta es, ¿quieres pagar el precio? ¿Quieres pagar el precio para ser feliz realmente? Obedece los mandamientos de Dios. Sigue la palabra de Dios y te vas a dar cuenta que ahí se encuentra verdaderamente la felicidad.
El problema no es con la institución del matrimonio, el problema somos nosotros mismos. Ahora tenemos una costumbre nosotros cuando alguien viene a pedir consejería matrimonial. Oiga, doctor Alducin, pues fíjese que mi esposo, espéreme, doña Chencha o doña Chole, ¿cómo está usted con Dios? ¿Viene usted a acusar a su esposo cuando usted no se ha dado cuenta que usted tiene problemas más graves que su esposo? ¿Cómo está su relación con Dios? No, pues ya tengo 2 semanas que no leo la Biblia, entonces, ¿cómo puede usted atreverse a tratar de cambiar a su esposo cuando el problema no es su esposo, es usted? Entonces, muchas veces queremos cambiar a la otra persona sin darnos cuenta que nosotros no hemos cambiado. Y cuando no hemos cambiado nosotros, no podemos nosotros pedir nada a cambio, porque hay una ley que se llama la ley de la cosecha. Tú no puedes recoger lo que no has sembrado. Ahora, el secreto del matrimonio lo encontramos en Efesios, en el Nuevo Testamento, capítulo 5, versículo 31 al 32. Y una de las cosas más maravillosas es que el matrimonio, por ser la institución más santa y más sagrada, más importante que existe, ¿saben ustedes por qué? Otra vez, tiene que haber una lógica, tiene que haber una razón. Dios nos dio una razón para que a Dios no le molesta que lo cuestionemos. ¿Por qué permitiste al diablo? ¿Por qué permite los tsunamis? ¿Por qué permites estas cosas? Como los ateos no tienen preguntas, ni un ateo le pregunta a otro que le conteste. ¿A quién creen que le van a preguntar? A nosotros los cristianos. Todas las preguntas relacionadas con el mal y la maldad no se las hacen entre los mismos ateos, vienen a preguntárnoslas a nosotros, pero nos vienen a preguntar desafiando. A ver, como me llegó una vez un señor en un hotel, ¿te acuerdas, Marta? Estábamos saliendo de un desayuno y en el elevador me dice, a ver, usted es el que acaba la conferencia, ¿verdad? A ver si es cierto. Dios es todopoderoso, ¿verdad? Y yo digo, sí, claro que es Dios todopoderoso. Bueno, y si es todopoderoso, ¿verdad? ¿Por qué no ha acabado con el diablo? Y le contesté, pues porque, dele gracias porque acabaría con usted primero. Siempre hay personas que abordan los problemas que ellos no pueden resolver y que creen que nosotros no tenemos respuestas para poder agredir al cristianismo. Por eso es el libro más controvertido y Jesús es el personaje más perseguido, más criticado y más burlado de toda la historia de la humanidad. ¿Por qué existen todos los grupos satánicos, el 666? ¿De dónde lo sacaron? De la Biblia. ¿Por qué Marilyn Manson cuando está en sus conciertos es la Biblia, la agarra un pollo, le arranca la cabeza, escupe la Biblia? ¿Por qué no escupe el Corán? O el Tripitaka, o los Vedas, o los libros. ¿Por qué tiene que ser la Biblia y Jesucristo, los personajes y el libro más controvertido? ¿Por qué en las películas los más grandes criminales y los más grandes adúlteros y borrachos, parranderos y jugadores y ateos, cuando pasa algo dicen, Jesus Christ? ¿Por qué no? Gautama Buda. ¿Por qué es la persona de Jesucristo la que se expresa en todas las películas? Jesus. Hasta los ateos dicen, Dios está temblando. No es coincidencia, traemos en el alma la inclinación a eso, porque es precisamente lo que la Biblia nos muestra. Dice en Efesios capítulo 5, versículo 21, sométanse unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. ¿Cuál es el secreto del matrimonio? Que el hombre y la mujer ante los ojos de Dios somos iguales. El Padre y el Hijo, los dos son en la esencia divinos. Sin embargo, Jesús deja la posición en el cielo, baja y se pone debajo del Padre temporalmente para mostrarnos la sumisión. ¿Ustedes creen que si Cristo estaba sujeto y si la cabeza de Cristo era el Padre, era inferior al Padre? De ninguna manera, porque los dos son divinos, tanto el Padre como el Hijo son Dios. Pero ¿por qué lo hizo Jesús? Para mostrarnos que las funciones
en el matrimonio son diferentes. Nada más. El hecho que la Biblia diga que el hombre es cabeza y la mujer, de ninguna manera la mujer es la esclava, por el amor de Dios, Virgen del Socorro. De ninguna manera eres la sirvienta. De ninguna manera vas a permitir que te maltrate el marido, de ninguna manera. Eso no es autoridad, eso es autoritarismo. Eso es un abuso total, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el hombre ignora que el hecho que seamos la cabeza y el líder de nuestro hogar no implica que seamos dictadores, que es cuando se ejerce a través de la fuerza el liderazgo que Dios nos ha entregado. Y vean lo que dice la Biblia aquí claramente, versículo 25, maridos, amen a vuestras mujeres, así como Rambo. ¿Eso dice? Amen a sus mujeres así como en las películas de los cines y todas las cosas que nosotros vemos, ¿verdad? ¿Cuál es el ejemplo que se nos da? Lo voy a hacer personal. Armando ama a Marta como yo te amé en la cruz. Como yo te amé en la cruz. ¿Cómo me amaste, Señor? Abrí mis manos, derramé su sangre y con las manos abiertas, desde ahí te dije, te amo. Estoy dando mi vida por ti. En otras palabras, el amor del hombre a la mujer es sacrificial. En lugar de que nosotros estemos demandando, no, mis chilaquiles ya. Y la Biblia dice que yo soy la cabeza, etcétera, etcétera. Cuando el hombre entiende que es lo contrario, que en el momento en el que yo me convierto, no que sea servil, una cosa es sirviente, otra cosa es servil. Jesús vino como ser siervo de nosotros, pero no era servil. Al Padre, nosotros al atender a la mujer, al tener caballerosidad, al ser considerado con ella, estoy sembrando lo que yo quiero para mi vida. Porque lo que tú le haces a tu mujer te regresa como un boomerang. Si la maltratas, no te imaginas cómo te va a ir. Es interesante que han descubierto que casi el 65% de los hombres que tienen disfunción eréctil son personas que han maltratado a las mujeres. Hay maldiciones, hasta sexuales, en el momento que tratamos a una mujer de una forma equivocada. Y entonces llegamos, ¿verdad?, a ver artistas de cine y todo que han tratado 4 o 5 mujeres y cómo mueren. O se hacen homosexuales o pierden completamente la potencia sexual, ¿verdad? O comienzan a transformarse en otras personas y la raíz es espiritual. El trato que le demos a la mujer, Dios nos los va a recompensar, para bien o para mal, porque hay consecuencias en las decisiones que nosotros tomamos. Veamos nosotros a continuación este ejemplo en Jeremías capítulo 17. Jeremías 17, hay un versículo, se los voy a traducir del original hebreo. Y este versículo nos muestra claramente, ojalá Freud lo hubiera podido leer, la condición con la cual nacimos. Y se van a sorprender muchos de ustedes, porque la Biblia nos muestra y nos da el diagnóstico de lo que realmente somos. Y cuando yo llego con el doctor y me dice, usted tiene cáncer. Oiga, pero ¿cómo que cáncer? Yo me siento bien, me siento saludable. Señor Alducin, la radiografía no miente. Usted tiene un tumor cancerígeno. Entonces, en ese momento viene un desconcierto en mi vida, porque yo me consideraba salud, tomaba vitaminas y corrí lo que tú quieras, pero viene un diagnóstico del médico que me dice, esta es su condición, clínicamente usted está enfermo. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la Biblia, Dios nos da un diagnóstico que nos conmueve en lo más profundo, porque no creemos que realmente seamos así como la Biblia lo dice. Pero la condición en la que el ser humano se encuentra sin Jesús es la condición que voy a continuar a leerles. Jeremías 17:9. Primero lo leeremos en castellano y después lo vamos a traducir en el original hebreo para sacar la riqueza del lenguaje hebreo. Engañoso es el corazón
más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Pregunta el Espíritu Santo. Quieren apuntarlo. La palabra engañoso es la palabra hebrea akaf, que significa torcido o chueco. La palabra corazón en el hebreo es L de Lola, E de Enrique, B de Víctor, Lev. Cada vez que ven ustedes en el Antiguo Testamento, el corazón del hombre es Lev. Muy bien. Y perverso. La palabra perverso es la palabra anás, que significa incurable. Incurable. Vamos a ver. Nacimos chuecos. Nacimos todos, de acuerdo al diagnóstico de Dios, torcidos. A un niño nunca le enseñas a portarse mal, ¿verdad? Le enseñamos a portarse bien, porque desde que nacemos berrinchudos, centrados en nosotros. No quiero este espagueti, no quiero ese juguetito, quiero el otro de por allá. Y vemos la tendencia y la independencia con la que nacimos de atraer la atención sobre nosotros y que se haga lo que yo digo y que se cumplan mis caprichos. Y cuando dice la Biblia, el que consiente a su hijo lo echa a perder, es precisamente por la condición en la que nacimos. Los niños necesitan disciplina y no podemos separar la vara de su disciplina, porque la manera que le hago pau, 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 le estoy diciendo que lo amo. Y cuando lo abrazo y lo beso, le estoy diciendo que lo amo. El amor es y se demuestra a través del beso y del pau, pau, pau. Tú detén el castigo, es sentimentalismo. No es amor, no es, te estás engañando. Tus sentimientos te están gobernando y estás echando a perder a tu hijo. Ahora, veamos que la palabra corazón en la Biblia involucra los sentimientos, apúntalo, las emociones, la voluntad y el intelecto. La palabra corazón, cuando hablas el corazón, del corazón salen todas las cosas, etcétera, etcétera, estás hablando de los sentimientos, las emociones, la voluntad y el intelecto. Vamos a verlo otra vez. Tenemos chuecos y torcidos los sentimientos, nuestras emociones, nuestra voluntad y nuestro intelecto. Nacimos completamente torcidos y chuecos. Alguien puede preguntar, yo no tengo la culpa, te lo voy a aclarar después, porque hay una lógica detrás de todo esto. Y además dice la Biblia que esta condición con la cual nacimos es incurable. Y esta es la razón por la cual tú le dices a una persona, ¿por qué fumas? Ahí dice, este producto es nocivo para la salud. Tus encías, tu laringe, tu tráquea, tu faringe, tus pulmones, los alvéolos pulmonares, te estás envenenando. ¿Qué no sabes? ¿Por qué fumas? Porque me gusta. ¿Pero qué no sabes que te estás envenenando? Sí, pero me gusta. ¿Qué nos muestra esta conducta? Que el ser humano no usa la razón. El ser humano es gobernado por sus pasiones. Mentira que seamos gobernados por nuestra razón. Oye, pero ¿por qué adulteras? Vas a echar a perder tu matrimonio, la familia es el tesoro más grande que Dios nos ha dado. El ejemplo que les demos a nuestros hijos nos será recompensado como no nos imaginamos. ¿Por qué por una chamaca y por media hora de alegría o por lo que tú quieras, viejo rabo verde? ¿Por qué lo hacen, verdad? Pues porque las pasiones nos gobiernan. ¿Por qué te emborrachas? ¿Por qué te drogas? Le dice a un joven, pues porque quiero huir de la realidad. Es un anestésico las drogas. El alcohol es un anestésico que me hace olvidarme de la realidad. Quiero salir de la realidad y subirme a la rueda de la fortuna. Cuando estoy arriba de la fortuna, viva Zapata, viva esto y el otro, yo por aquí, por allá. Y la rueda de la fortuna tiene que aterrizar otra vez. Y tu crudo es peor que cuando comenzaste a tomar. Esta es la condición del ser humano. Y por eso William Shakespeare le dijo que era el defecto trágico. Freud quiso curar al ser humano mediante la psique, con enfermos de histeria, hipnotizándolos. Y así vemos neuróticos anónimos, marihuanos anónimos, alcohólicos anónimos y todas estas instituciones altruistas. ¿Cuál es su propósito?
tratar de cambiar la condición, la conducta, la psicología, la psiquiatría del ser humano, pero se ven imposibilitados, porque el borracho sale a Alcohólicos Anónimos y ya no toma, pero sigue siendo un borracho, ya no es borracho, parrandero y jugador, no solamente es parrandero y jugador. Le quitaron una rama nada más. La psiquiatría, ¿por qué fracasó? Y la psicología, porque tú vas a un hospital psiquiátrico, escúcheme con mucho cuidado, el 98% de los hospitales psiquiátricos en el mundo no curan a nadie, los manejan con químicos, con pastillas tranquilizantes, Ecuanil, Valium, Prozac, porque no pueden cambiar a un neurasténico, un sociópata, un esquizofrénico, más que con puros químicos. La situación del hombre es incurable. Aquí está el diagnóstico y por eso estamos buscando la manera de corregirnos. Ahorita, ¿cuál es el problema? El clima. Ahogado el niño, queremos ya sacarlo del pozo. El planeta está completamente contaminado, el aire, el mar y todo. No, pues ahora ya no usemos bolsas de plástico. Estamos tratando cuando el planeta ya no tiene solución. ¿Por qué? Porque fue más allá de la capacidad que tenemos para resolver los problemas. ¿Cuál es la medicina que Dios nos da en la Biblia para la situación incurable? Los hombres inventaron las religiones también como un método para poder, me persino el domingo, mi viernes de ceniza, ya no me siento tan malo. Al Capone se disfrazaba de Santa Claus en diciembre para regalarle dulces a los niños porque no se sentía tan malo. Y así nos damos cuenta, vemos a narcotraficantes con la medalla del Sagrado Corazón de Jesús, pero roban, trafican, etcétera, etcétera, pero son religiosos o se creen religiosos porque la conciencia les dice que abrazando una religión ya no me siento tan mal. Y el domingo entro a la iglesia y el domingo soy santo y de lunes a viernes me porto como hijo del anticristo. ¿Quién es la única persona que Dios mandó al mundo para sanar la condición en la que nacimos? La Biblia le llama Jesucristo. ¿Y cuál es la medicina? Su sangre derramada en la cruz. Solo la sangre de Cristo te puede sanar. Solo la sangre de Cristo te puede sanar. Ustedes saben que la vida de la sangre está en el alma. O sea, el alma, de acuerdo a la Biblia, se encuentra en la sangre. Entonces, cuando Cristo derrama su sangre, ¿qué derramó? Su vida. Porque la vida está en la sangre. Y eso lo descubrimos hasta el siglo pasado, hasta el siglo XIX, 19 o 20 más o menos. Durante siglos se trataba de sacarle la sangre a la gente para curarla y sanarla. Imagínense nada más, los descomponían más todavía. Pero vemos que es la vida de Jesús entrando a mi vida y comenzando a restablecer mi manera de pensar y sacando los programas que me metió Lenin, que me metió Freud, que me metió Marx, que me metieron todos los ateos y todo. Yo, en mi caso personal, era un ateo completamente. Vino Cristo y me sigue programando y me está metiendo ahora el nuevo programa. Y en la medida que tú permitas que el programa de Dios entre a tu vida y los demás programas salgan, comenzamos a tener la verdadera sanidad. Todos ustedes, todos nosotros nacimos lastimados. A unos fueron violadas de niñas, otros tuvieron padres agresivos, alcohólicos, otros han tenido 2, 3 divorcios. Todos los seres humanos somos personas lastimadas. Y estas heridas del alma a muchos los victimizan y los hacen sentir de que el mundo está en contra de ellos, porque el mundo los lastimó. Hay una película que está ahorita de moda que se llama El Guasón. Y esta historia del Guasón la fuimos a ver. Yo nada más porque había 2 psicólogos que me recomendaron que la fuera a ver y querían que yo les diera mi opinión. Y cuando salí de esa película, mi opinión fue la siguiente. Esta es la historia de un hombre que fue lastimado desde niño, desechado por su mamá, violado, etcétera, etcétera. Escucha con mucho cuidado. Y este hombre en esta película, El Guasón, justifica las heridas del alma para poder matar. Ahora yo puedo matar y puedo hacer esto y puedo hacer aquello porque me lo hicieron a mí. Y claro que eso descompone y te desintegra la personalidad y te lo vuelves un loco, que es en lo que acaba como un loco, ¿verdad? Y todo el mundo al final de la película acaban todos como locos.
pero es una película completamente diabólica que hace escuela, porque ahora los que van a ver esa película y fueron lastimados en la vida, van a justificarlo para hacer el mal. Y eso se llama la victimización. Y cuando hacemos eso nos olvidamos que somos responsables y que tenemos que dar cuenta de nuestros actos. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tenemos tus mandamientos y tenemos tus leyes, y justas son todas las razones de tu boca. No hay en ellas cosa perversa ni torcida. Toda la Biblia es recta al que entiende y razonables a los que han alcanzado la sabiduría. Venimos, Señor, porque somos seres frágiles, vulnerables, y anhelamos fortalecer nuestro matrimonio. Oh Dios, que podamos tener la sabiduría para poder compartir tus pensamientos y tus mandamientos, y que podamos tener el entendimiento que no somos dioses. Nuestros problemas van mucho más allá de la capacidad para resolverlos. Te necesitamos. Y esta es la razón por la cual tu Hijo en la cruz abrió sus brazos y dijo que nos amaba, y que Él era el pan que descendía del cielo para darnos vida, y una vida en abundancia, que Él era la resurrección y la vida, y que todo aquel que cree en Él volverá a vivir, que somos peregrinos en este mundo, vamos de paso. Este mundo no es nuestro hogar, somos extranjeros, por eso no nos sentimos bien en este mundo, porque viene el mundo que viene, donde Jesús vendrá por nosotros para podernos decir: entra, siervo fiel, al reino preparado desde antes de la fundación del mundo, para ti, la familia que tú formaste, la familia por la cual tú te sacrificaste, los hijos que tú les enseñaste la verdad, y porque fuiste fiel hasta la muerte. Gracias, Jesús, por ser todo lo que eres. En el nombre tuyo oramos. Amén. Vida Nueva para el Mundo y Dr. Armando Alducin Ministries presentaron El Poder de la Palabra de Dios.